Pero cuando las luces se apagaban y tenía que volver al hotel o volver a mi casa, entonces me sentía mal. O sea, era como que el creador dijo, hey, o te alinea lo que yo quiero para ti, o lo voy a hacer a la fuerza. La gente dejó de invitarme. Muchos muchachos me traicionaron, me levantaron falsos testimonios. Se me derrumbó todo. Y estando allí, en el suelo, sin nada construido, dije, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? En ese momento yo no sabía si yo era evangélico, si yo era judío, yo no sabía si orar, yo no sabía si leer la Reina Valera, si leer la Torá, no sabía si meditar, yo no sabía lo que yo era. Y me metí al cuarto y comenzaba a llorar, solamente me salían las lágrimas, a veces se me armaba un nudo aquí que no me dejaba hablar. Me encontré un tipo con una kipá y con un manto, un talí, y me dijo, a ti te estaba esperando, Michael López. Primero es que aprendí allí es que todo lo que yo había construido lo había construido desde el ego, desde querer ser y pertenecer. ¿Tú crees en Dios? Yo no creo en Dios, yo lo experimento. Bienvenidos a Sangramos Podcast, un podcast para sanar, no para juzgar, un podcast para restaurar, no para destruir. Y en el día de hoy tengo un invitado muy especial porque es un amigo, es como un hermano para mí, fue en una etapa de mi vida una ayuda espiritual, fue un mentor, fue un maestro, fue mi pastor en una etapa de mi vida. Y en el día de hoy tengo un invitado que nos hablará de una forma muy peculiar porque es un hombre que maneja unos códigos bastante poderosos. En el día de hoy tenemos a nuestro hermano, amigo, maestro Michel López con todos ustedes. Hey, bendiciones, mi hermano Alejandro. Te felicito por esto que estás haciendo. Creo que es de mucho valor y agradezco al Creador por este momento que me está dando pues para compartir contigo en estos sangramos, ¿verdad? Pero nos levantamos. Amén, amén, amén. Caímos, pero nos levantamos. Pero yo quiero comenzar este podcast que tú le cuentas a la audiencia. ¿Quién es Michael López? Michael, ¿quién es? Cuéntanos, háblanos acerca de ti. Bueno, Michael López es un joven dominicano que está radicado en la ciudad de Medellín. Hace ya unos años estamos acá, pero Michael López es hijo de dos personas la que admiro, respeto, pues ya mi madre no está acá y siempre he sido muy curioso, me ha gustado pues preguntar, investigar y eso me llevó a hacer lo que soy, la curiosidad. Si tú me preguntas quién soy, pues yo te pudiera decir que tengo facetas en mi vida de lo que yo soy. O sea, yo he pasado de ser ingeniero en sistema, de ser predicador ambulante, de ser maestro, de ser pastor, de ser un esposo, de ser un amigo, de ser alguien que puede estar apoyando a otro, metiéndose en tu visión por completo. Pues he pasado por varias etapas de mi vida. Entonces, si tú me preguntas quién es Michael López, yo te tendría que ubicar en qué faceta de mi vida. O sea, es ¿En como qué etapa? exacto, es como una faceta del salmista David, que tú no puedes como encapsularlo. Tú puedes hablar de la experiencia que él vivió en un momento como guerrero, como alguien que está siendo procesado, Como como alguien pastor. que es el rey, que alguien como el pastor. Y cada una de ellas, pues tú podrás aprender. ¿Qué te digo? ¿Quién es Michael López? Es un alma viviendo una experiencia humana. Wow, tremendo, tremendo. Pero yo quiero que tú le cuentes a la audiencia, porque algunos de los que te están viendo y te están escuchando dirán, pero ven acá, pero y ese flow que tiene ese hombre, yo lo veo como él, ¿qué es lo que es él? ¿Es cristiano? ¿Es brujo? ¿Qué es lo que nos cuente quién es él? ¿Cómo diste esa transición a eh, esos niveles que tú manejas ahora de espiritualidad, que tengo entendido que es a través de la mística hebrea judía? Cuéntanos, háblanos un poco acerca de eso. Bueno, para llegar a ese punto, yo tendría que contarte un poco de mi historia. A los 12 años de edad, pues yo tenía un amigo llamado Edgar, él murió, eh, y había un pastor evangélico llamado Rafael Ledesma, le dicen el evangélico. Él siempre predicaba o predica todavía con un megáfono diciendo Cristo viene. Recuerdo que era sábado ese día, en el mes de septiembre, y yo estaba con un amigo lavando una pasolita. Yo tenía 12 años
y él tenía como 16 años. Y ese día ese pastor evangélico, Rafael, llegó y nos invitó a la iglesia. Y yo le dije, está bien, yo voy a ir. Mi amigo me dijo, no, yo no voy a ir porque yo tengo que ir a otro barrio, que era el kilómetro 13 de la autopista Duarte, y nosotros estábamos en Los Girasoles, así que teníamos que subir toda la Monumental, pasar un semáforo. Y recuerdo que yo me fui a la iglesia, una prima del muchacho estaba en la iglesia también congregándose allí, y como a las 8:30 de la noche llegó alguien a buscarla a ella y la persona estaba llorando. Cuando ella salió corriendo, yo le caí atrás también, pues la noticia fue que un camión lo chocó a él y lo mató. Wow. Él murió y yo dije, yo iba a ir con él. O sea, en el momento específico llegó ese pastor, me invitó a la iglesia y yo dije, es una señal divina, y me quedé en la iglesia. O sea, desde allí duré en esa iglesia 9 años siendo formado, fui presidente de jóvenes, trabajé mucho con ellos. Esa iglesia pues yo la amo, respeto a los pastores de allí. Y recuerdo que llegó un profeta llamado Eladio Perdomo, no sé si todavía está vivo porque él no tiene redes sociales, pero él fue el primero que me profetizó y me dijo, tú vas a ser un gran maestro. Pues yo en ese tiempo quería ser predicador, porque todos los predicadores mayormente en ese tiempo eran sobre testimonio. Entonces yo quería salir a la calle, hacer algo para tener un testimonio y que la gente me invitara, pero yo no era ni brujo, ni satanita, Dios yo no mío. maté a nadie, yo no maté a nadie. Y él me decía, tú eres un maestro. Entonces, en ese tiempo, al maestro lo tenían como el que no tenía unción, el que Dios no lo usaba. Era como, El, vamos a llenar un espacio en la el iglesia. frío de la iglesia. Exacto, el frío, el que decían, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces, yo no aceptaba ser maestro Wow. porque yo lo que quería era prenderme en candela. Entonces, eso me llevó a luchar con mi llamado y recuerdo que me metí en la iglesia. A los 7 meses me bautizaron. Yo no salí de la iglesia durante los 9 años que estuve allí. O sea, yo estudié en la escuela, hice todas las cosas y yo solamente dormía en la iglesia, me despertaba, me iba a la escuela, comía, pasaba por mi casa y venía de nuevo a la iglesia y me quedaba todo el tiempo en la iglesia, orando, ayunando, pues buscando lo que en ese momento pues yo entendía que era lo correcto. Recuerdo que un grupo de jóvenes hicimos un ministerio los lunes, que hallaban servicio de martes a domingo, menos los lunes. Y yo me inventé un culto los lunes Wow. que era de buscar. O sea, lo que querían ser predicadores en ese momento, yo salí a buscar. O sea, comencé a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, ayunar, 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 como loco. O sea, como loco, yo te puedo decir que yo comencé a hacer ayunos muy largos. O sea, primero ayuné por 5 días, después por 10 días, después por 17 días. Un día hice 21 días, o sea, y no di que ayuno de lo de ahora, di que la gente se está saltando de legumbres. O Wow. sea, ayuno era con que nada más yo tomaba agua. Y tuve una experiencia en eso que quiero contarte, porque yo amo y respeto al cristianismo y lo voy a amar y lo voy a respetar. Si yo sé orar, si yo sé ayunar, si yo sé cosas del mundo espiritual de alto calibre, pues se lo debo al cristianismo, porque el cristiano tiene algo, es que el cristiano sabe orar. O sea, la gente pudiera decir muchísimas cosas del cristianismo mal, pero no hay una gente que busque más la espiritualidad, aunque quizás no sistemáticamente, como un cristiano que quiera que Dios lo use. O sea, el que tiene empeñado en su mente de que quiere que Dios lo use, va a decir, el único mecanismo que hay es ayunar y orar y meterte por un monte. Entonces, yo me metí a ayunar fuertemente, fuertemente, y recuerdo que en eso del ayuno, un muchacho llamado Joan hizo una campaña y me invitó. Y cuando me invitó, yo pasé la gran vergüenza de mi vida. ¿Cómo así? O sea, la gran vergüenza, porque cuando yo comencé a predicar, yo di como 700 versículos bíblicos de memoria. Yo cerré los ojos y yo lo que decía versículo, yo no explicaba Una nada. repetidora. Exacto. Escuché a una mujer que venía dando vueltas y yo creía que se hubiera metido una gloria y la mujer venía danzando y se me acercó y cuando me puso la mano en el hombro me dijo lo siguiente, me dijo, pregúntele a Dios qué fue lo que lo mandó a hacer en esta tierra porque yo creo que no fue a predicar. Wow. O sea, yo prediqué, Dios mío. prediqué tan malo, Wow. que prediqué tan malo. Ella me dijo, tú no viniste a predicar. Y eso me llevó a un momento de quiebre.
recuerdo que me metí a la iglesia y yo dije, hasta que Dios no me hable, yo no voy a salir de aquí. 3 meses tenía en la iglesia, ayunando y orando. Recuerdo que el día, son 90 días, el día 89 a las 3 de la mañana, algo me habló, yo pudiera decir que es Dios, y me dijo, es verdad que tú no sabes predicar, pero yo vine a enseñarte. De allí es como que se me abrió la mente y todo lo que yo había leído comenzó a organizarse. Yo llené 4 agendas con mensajes. Hasta hoy, hasta este punto, ya han pasado más de 20 años de eso, que yo recuerdo esos mensajes y mensajes de eso no lo pude predicar. Wow, O sea, y me recuerdo así lo que es el tema, el desarrollo, la ilustración que voy a hacer, que me lo dieron ese día. tremendo. Me lo dieron ese día. Eh, ¿Qué pasó? El deseo, pues, tenía una lucha, quería ser predicador, pero dentro de mí la satisfacción estaba cuando yo me sentaba a enseñar. O sea, me sentí en mis aguas. Cuando comencé a madurar, dije algo, dije, yo soy un maestro que a veces predica. Porque ya la gente decía predicador, predicador. Entonces yo decía, no, yo soy un maestro que a veces predica, que a veces se le mete la locura y habla en lengua, tira pata voladora, fiflá. Yo no andaba detrás de demonios, así como tú, porque tú eres un especialista en sacar demonios y el de liberación. Pero si algo se empantaba al lado mío, yo decía, yo tengo que resolver aquí. O sea, el poder también es para los maestros, porque siempre decían que el poder era para el predicador o el profeta, pero como maestro, yo decía, el maestro también tiene que estar lleno. Si hasta lo que van a servir comida, Pedro dijo que tenían que estar llenos del Lleno Espíritu del Espíritu Santo, Santo, yo los dije, diáconos. el maestro tiene que también tener esto. Entonces, en el proceso comencé a ver que yo era un maestro que entendía y comenzó el auge de que la gente, bueno, llegó un gran predicador que todo el mundo lo escuchamos y ese revolucionó, alguien que se llama Rafael Ramírez, Wow, ¿verdad? Rafael Ramírez revolucionó la predicación, yo creo que a nivel de mundial. Latinoamérica y mundialmente. Cuando llegó con ese mensaje, pues mi dualidad arreció, porque yo quería predicar como él, pero también mi esencia me decía, tú eres un maestro, tú tienes que enseñar. Esa dualidad me golpeó tanto dentro de mí, que dije un día, yo lo que quiero es ser predicador, yo lo que quiero es la fama, yo lo que quiero. Y se me abrieron muchas puertas. Yo he viajado a más de 16 países como predicador ambulante, cuando era predicador. Pero recuerdo un día que fue donde yo me senté. Estábamos en el 2018, estaba en Ecuador en un evento predicando con un pastor de la vieja guardia muy conocido, Edwin Santiago, un puertorriqueño. El tigre que tenía una revelación que demasiado grande, sentí una inquietud, llamé a mi casa, a mi mamá, no me cogían la llamada y dije voy a llamar a mi mamá mañana a las 7 de la mañana, porque ella todos los días sacaba a mi sobrina al colegio y yo sé que ella me va a tomar la llamada a esa hora. Cuando llamé, ella tomó la llamada y yo le dije, yo quiero que usted me diga qué está pasando. Ella me dijo, no, mi hijo, tranquilo, cumple tu agenda, haz lo que tú tengas que hacer, todo está bien. Le dije, no, yo estoy sintiendo algo, que algo no está bien. Me dijo, mira, yo me hice un estudio y en el estudio salió que tengo un problema de hemorroides, pero mandaron a hacer una biopsia a Estados Unidos. Y yo le dije, yo quiero que usted sea honesta y que me diga, me dice, te voy a decir la verdad, tengo cáncer. Y el Wow, médico me dijo que me quedan 3 meses de vida. wow. Yo tumbé mi agenda, me fui a mi país, me senté cuando llegué allá y le dije al creador, yo quiero que tú me des la oportunidad de honrar a mi mamá. En ese proceso de llevarla constantemente al médico, pues me di cuenta que ser predicador ambulante nunca me llenó. Dios mío. ¿Por qué me sentí lleno? Porque tuve la oportunidad de formar a mi mamá en ese proceso. A ella le dieron 3 meses de vida y se le extendió a más tiempo, porque yo le dije al creador que me diera la oportunidad de formarla, de enseñarle. Mi mamá se convirtió conmigo, yo la bauticé,
Dios Yo mío. la bauticé. Pero en esa etapa comencé a pastorear una iglesia y ya no como predicador ambulante, sino como un maestro que está cuidando una grey. Mi mamá muere en el 2019 y en el 2019, ya con un grupo de personas dentro de la iglesia, comencé a enseñar la espiritualidad que resonaba conmigo, la espiritualidad que resonaba con mi persona, porque ya yo había estudiado mucho y aunque tenía dualidad por dentro de mí queriendo ser predicador, nunca paré de estudiar. Yo hice instituto bíblico, duré 3 años y medio estudiando en las asambleas de Dios, estudié en el Instituto Bautista, estudié con judíos mesiánicos. De hecho, la espiritualidad que estoy practicando, que es la mística judía en este momento, pues tuve un gran maestro que también fue una gran experiencia. Recuerdo que en el 2010, escucha bien esto, para que vea por qué llegué hasta donde estoy. En el 2010 estaba en un lugar que se llama Malecon Center y estaba haciendo una venta. Yo me acababa de casar y el primer año de todo casamiento es difícil, muy difícil. Yo había dejado de predicar porque me dieron un año sabático. O sea, me metieron eso en la mente, pero el que vive del ministerio no puede hacer año sabático, tiene que predicar A obligado. tiempo y afuera de tiempo. Pero encontré allí una cosa de vender productos para adelgazar y eso, y fui a hacer una venta y nada más tenía en mi casa, pues eran como $5. Eso era para hacer la comida y lo tomé para hacer esa venta confiando de que cuando me pagaran el dinero, ya para acá yo podía tener, pues la persona me tomó los productos, pero no me pagó. Me involucró. Me dijo, te pago el lunes y eso era viernes. Entonces, desde ahí de Malecon Center, a llegar a los girasoles, yo dije, ¿cómo yo voy a hacer una ruta? Tengo que irme por la George Washington, llegar allá al 12, subir toda la Luperón, llegar al kilómetro 9, del kilómetro 9 coger para los girasoles a pie. Calculé que en 4 horas yo llegaba. Pues yo tenía unos zapaticos rojos, los zapatos me pelaron, yo los boté en a mitad del camino. Y cuando iba subiendo, me metí por aquí por donde está IKEA y me fui por donde está el Jardín Botánico. Hoy por ahí atrás está la embajada americana y cuando yo iba por allí, yo iba dando gritos, iba peleando con Dios, iba diciendo, tú dijiste que yo iba a tener riqueza, que yo iba a avanzar en la vida, que yo iba a crecer, que yo iba a tener esto, y yo ni siquiera ahora tengo para llevar a mi casa comida. O sea, yo fui hasta haciendo una venta. Y recuerdo que cuando iba por eso le llaman Puerta de Hierro por atrás, llorando, me encontré un tipo con una kipá y con un manto, un talit, y me dijo, a ti te estaba esperando, Michael López. Yo dije, ¿quién es este tipo? Porque la expectativa que uno tiene de un profeta, bueno, un profeta evangélico, pero yo nunca hubiese visto a nadie con una kipá y con un talit. Dice, judío, está raro. El tipo se sentó conmigo, me dio dinero, me dio comida y me dijo, te espero todos los jueves acá, vamos a estudiar Torah. Él me Wow. explicó algunas cosas, comencé a estudiar de manera oculta en el 2010 la Torá, comencé a entender la cosmovisión hebrea y de allí él me conectó entonces con una maestra que comencé a estudiar con ella en secreto. Yo no podía hablar de lo que estaba estudiando, seguía predicando, seguía enseñando, pero todo lo que estaba aprendiendo lo tenía que tener callado. En el 2018, pues yo pasé de ser un talmid, que es un estudiante, a ser entonces como si fuera una especie de graduación, a ser un moré. Un moré es un estudiante que tiene la capacidad de enseñar. Ahí me dijeron, puede hablar, puede enseñar. Entonces, en el 2018 es que yo estoy en Ecuador, pasa lo de mi mamá y regreso. Entonces, ya yo creo que todo ese tiempo, de esos 8 años, yo me estaba preparando para ser el maestro que vine a ser en este plano. Wow, tremendo, tremendo. Ha sido una trayectoria del 2010, 2018. Tuviste preparándote. Querías ser predicador, querías ser evangelista, querías rugir, dar pata voladora.
pero tu espiritualidad te estaba hablando y te decía, serás maestro. Así es. Pero en esta etapa de la vida donde te encuentras, ¿tú crees en Dios? Yo no creo en Dios, yo lo experimento. Es algo muy distinto. Explica eso. Lo que pasa es que las creencias están en base a tu nivel de percepción. Por ejemplo, si yo te preguntara quién es Dios para ti, tú me vas a dar una definición de Dios en base a la experiencia que tú has tenido con Él. Si tú estás pasando ahora mismo por una situación de guerra, tú vas a decir, pues Dios es mi guerrero, Él es mi escudo, Él es el que pelea por mí. Tú vas a decir, pues, eh, Él es mi padre. Y cada uno es un nivel de experiencia que tú tienes con Él. O sea, tú lo llevaste a hacerlo personal. Y al hacerlo personal para ti, lo construiste a tu imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú dices, Él pelea por mí. Él es mi guerrero. Pero hay alguien que te está haciendo la guerra, una persona exterior te está haciendo la guerra, que tiene el mismo Dios que tú tienes, y quizá esa persona te está haciendo la guerra porque ve algún flagelo en tu vida y está diciendo, para mí Dios es justicia, así que él tiene que, Alejandro, romperle un pie, pero para ti Dios es el que pelea por ti. Entonces, al tú decirle, él pelea por mí, tú estás anulando la creencia del otro, o sea, anularlo. Tú lo anulaste, ¿en qué sentido? De que tú lo hiciste tan personal, de que ahora todo rige alrededor de ti y tú no te estás dando cuenta que ese mismo Dios, que para ti es tu padre, que para ti es el guerrero, que para ti es lo que sea, esa persona, pues también tiene un Dios y está viendo a Dios desde otra perspectiva. Entonces, yo te digo, experimentalo en todas las áreas. Si Dios tiene que ser padre para ti, experimentalo como padre. Si tiene que ser el guerrero, experimentalo como guerrero, pero que tú lo experimentes de esa forma no quiere decir que Él sea esa forma. Por ejemplo, por ejemplo, tener expectativa del Creador, tener un rostro de Él, va a ir en base a tu nivel de experiencia con Él. Tú le preguntas a Isaías, ¿quién es Dios para Él? Él te va a decir, es un señor que tiene una falda y que cubre el templo. Exacto. Pero tú le preguntas a Daniel, eh, que quién es Dios y él te va a decir, bueno, su rostro es como refulgente. Le pregunta a Ezequiel, te va a decir, él es mitad fuego y mitad resplandor. Tú le preguntas a Jesús y te va a decir, él es espíritu. Le pregunta a Pablo y te va a decir, eh, él está en una luz inaccesible. Nadie ha podido ver de aquel lado. Son experiencias. Entonces, son experiencias del creador. Así que todo lo que yo te pudiera decir de él simplemente está basado en mi experiencia, pero eso no quiere decir que él sea así. Ahí está el concepto de antropomorfismo. Entonces, cuando dice el dedo de Dios, no es que Dios tiene un dedo. Cuando dice la mano de Dios, no es que Dios tiene una mano. No, tú lo percibiste de esa manera porque es de la única forma que algo infinito puede conectarse con lo finito. Dice Romano 1:20, dice que su eterno poder y deidad son manifiestos por medio de las cosas hechas. Las cosas hechas tienen forma, así que lo que nosotros nos relacionamos es con las formas. Y a las formas le llamamos nosotros parsus, que son rostros, rostro del creador. Entonces, toda la experiencia que tú has tenido es un rostro, pero aquí hay un dilema. Es que hay un mandamiento que te dice que tú no puedes hacerte imagen, tú no te puedes hacer el rostro de él. ¿Qué te está diciendo? No tenga expectativa, experimentalo. Porque Vívelo. en el momento que tú tienes eh, una expectativa de él, un rostro de él, tú lo encapsulaste allí. Y todo lo que tú encapsulas, tú lo puedes medir. Y si lo puedes medir, lo puedes controlar. O sea, lo puede controlar, lo puede manipular. Y tú sabes que a Dios nadie lo puede controlar. Nadie lo puede manipular. ¿Me entiendes? O sea, este nivel de desfigurar, de hecho, Isaías dice que desfigurado para que lo amemos más. O sea, quitarle toda esa estructura y vivir la experiencia es lo que te va a hacer que tú ames al Creador tal y como Él es, sin tener que anular la experiencia de otro. Por eso yo siempre digo, tu experiencia yo no la puedo estudiar,
pero sí yo puedo creértela porque tú la estás viviendo. O sea, la experiencia se vive, la ciencia se estudia. Así es, así es. Pero para que dieras ese cambio, o sea, tuviste que sangrar. Hubo algo que te hizo tomar drásticamente, o sea, el vacío que hizo que experimentaras ese cambio. ¿Cuál fue? Mira, Jeremías dice que antes de Dios construir, primero destruye. Todos, todo el que está llamado a ser luz pasará por un proceso de destrucción. Explica eso. Bueno, el proceso de destrucción es cuando nosotros somos seres dominantes y queremos tener el control. El ser humano quiere tener el control de todo. Y la mentira más grande que nosotros hablamos es decir, no, Dios tiene el control. En realidad, nosotros queremos tener el control. Porque si Dios tiene el control y no hay nada que se salga de sus manos y todo lo que yo he estado construyendo se está desboronando, se está yendo al piso, ¿por qué preocuparme? ¿Por qué querer llamar? Decir, hey, me está pasando esto, oren, ayunen, esto. O sea, lo que está diciendo es que yo quiero mantener la estructura que he levantado. Cuando Dios tiene planes contigo y Él quiere hacerlo a su forma, a su manera, Él va a deshacer todo lo que tú has construido. Y allí lleva entonces el momento donde entra la ansiedad, la depresión, porque todo lo que tú tenías construido se te va al piso. Y ahí viene, te decía que yo venía queriendo ser predicador y ya yo había levantado una estrategia. Yo donde quiera que llegaba tomaba nombre y número del pastor, porque yo decía, los predicadores no son los que controlan la agenda de nadie. Si el pastor dijo que no te invitan, por más amigo que tú seas del predicador de esa iglesia, no te van a invitar. Entonces yo decía, yo me relaciono con pastores. Lo mío es relacionarme con pastores porque yo en el 2020 me voy a meter en el Estadio Olímpico. Ese era mi mente. Entonces yo en todos los barrios que iba, pues yo trataba de peinar todo ese barrio y tomaba nombre y número porque yo quería ser un predicador. Pero cuando las luces se apagaban y tenía que volver al hotel o volver a mi casa, entonces me sentía mal, me Llegaba el sentía vacío. vacía, me sentía que, concho, esto no es lo mío. O sea, sí, me lo disfruté en el momento, pero siento que no es eso que estoy. Entonces llegó un momento de ansiedad tan, pero tan profundo que yo mismo me sentía que estaba mintiendo. Me estaba mintiendo a Wow. mí mismo. Y comencé a ver que todo se me derrumbó, se me estaba derrumbando. Ya la gente dejó de invitarme. La gente, o sea, era como que el creador dijo, hey, o te alinea lo que yo quiero para ti, o lo voy a hacer a la fuerza. Entonces, la gente dejó de invitarme. Mucha gente que yo ayudé en ese proceso, pues me dieron banda. Muchos muchachos me traicionaron, me levantaron falso testimonio. Algunos, pues, hablaron con pastores, dijeron cosas que en algunas tenían razón, en otras no, ¿verdad? Se me derrumbó todo y estando allí, en el suelo, sin nada construido, dije, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Recuerdo que llegó una llamada de alguien que me voy a mantener, o sea, no diré su nombre, y me dijo, yo sé lo que tú estás pasando, yo sé cómo ayudarte a salir de allí. En ese momento yo no sabía si yo era evangélico, si yo era judío, porque te dije que estaba estudiando con unos judíos escondidos. No sabía si era evangélico, o sea, yo no sabía si orar, yo no sabía si leer la Reina Valera, si leer la Torá, no sabía si meditar, yo no sabía lo que yo era. Me metí al cuarto y comenzaba a llorar, solamente me salían las lágrimas, a veces se me armaba un nudo aquí que no me dejaba hablar. Y recuerdo que esa persona un día me llamó, eran como las 4 de la tarde, y me dijo, permíteme ayudarte, permíteme darte instrucciones. Y cuando pasaste por ese proceso, que entraste a tu habitación y estabas llorando, ¿qué pasó? O sea, ¿en qué terminaste siendo? ¿Evangélico, judío, cristiano? O sea, ¿qué entendiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, lo primero es que aprendí allí es que todo lo que yo había construido lo había construido desde el ego, desde querer ser y pertenecer, pero no lo había construido desde el alma. De hecho, el ego compite, pero el alma crea desde su esencia. Wow. Eh, pues ya de allí, lo que dije, me voy a dejar guiar, voy a ser enseñable, voy a tomar pues la ayuda que esta persona me está dando y voy a comenzar a incorporar. Comencé a aceptar que yo lo que soy es un maestro que enseña espiritualidad, ¿verdad? Desde cualquier plataforma, sea cristiana, sea judía, sea laica,
pero enseño espiritualidad, porque la espiritualidad es tu esencia, es la expresión de tu alma buscando cumplir su propósito en este plano. Wow. Entonces, la espiritualidad lo que te enseñó es que debías experimentar el vacío para que tu alma entendiera cuál es tu llamado, cuál es tu camino. O sea, lo que nosotros dijimos, el llamado, tu propósito. O sea, ¿a qué viniste? ¿Con qué propósito viniste a este mundo? Tuviste que experimentar todas esas cosas. Eso está tremendo, tremendo. Y tuviste que aprender de todas esas experiencias. Mira, para cerrar allí, yo te pudiera decir que el vacío es lo más poderoso que nosotros pudiéramos experimentar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vasija, una taza, pues la naturaleza de esa taza es el vacío. El vacío desea, ¿qué? Ser lleno. O sea, la taza encontrará el propósito en el vacío. Encuentra su propósito porque desea ser qué? Ser lleno. Si yo me lleno y nunca me vacío, anulé mi propósito. Fue lo que le pasó a Adán, por eso a Adán lo tuvieron que sacar del Edén, porque ya él lo tenía todo. No tenía que llenar nada, no tenía que trabajar nada, no tenía que hacer nada. Entonces estaba anulando su propósito. Al yo encontrarme con mi vacío apareció el deseo ardiente de ser lo que debo ser, un maestro de espiritualidad. La gente anda huyendo al vacío y trata de llenar el vacío con la materia, pero la materia crea más vacío, que ya eso sería en otro No, 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 momento que, no, que no, hablaríamos. no diera el tiempo para este podcast. Exacto. Entonces, yo siempre digo, Jesús no viene a llenarte el vacío. Jesús viene a ayudarte a administrar correctamente tus vacíos, porque si Él llenara tu vacío y no te diera la opción de experimentar el vacío, pues anula tu propósito. Tú sales a trabajar porque tiene vacío que tiene que llenar en tu casa, pagar las cuotas. Tú sales al supermercado a comprar porque se vació el refrigerador. Si el refrigerador nunca se vacía, pues ya. Entonces, nosotros somos un ciclo de dar y recibir. Y para que haya dar y recibir, uno tiene que estar vacío para que otro le dé y esté ese ciclo. Entonces, entender el vacío de manera correcta es lo que te va a ayudar a conectar con tu propósito. Tu vacío no es malo. Tu vacío es lo que va a desatar deseo. ¿El deseo de qué? De cumplir lo que viniste a hacer. Wow, eso está tremendo, tremendo. O sea, todos estos códigos, este hombre no humano tuvo que experimentar vacío, pasarle a través de la predicación, ser evangelista, aprender de la mística hebrea, del judaísmo, para llegar al nivel en que está. O sea, esto está tremendo, estos códigos están tremendos. A toda la audiencia que nos está viendo, recuerde suscribirse, darle a la campanita para cuando subamos un nuevo podcast, estar pendiente que estos episodios están tremendos. Se están soltando unos códigos, unas experiencias, para que todo el mundo entienda que a través de estas cosas, a través de, como decía el maestro, a través de los vacíos, también el ministro sangra para descubrir su propósito y su llamado en esta vida. Así que esto es Sangramos Podcast. Caímos, pero nos levantamos. Bendiciones.